Ya estamos transmitiendo también por Facebook. Bienvenidos al Congreso. Este segmento es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, mi alma mater, siempre es un orgullo presentarlos. Es la mesa de diálogo, riesgos hidrometeorológicos y vulnerabilidad socioambiental desde las ciencias sociales, un enfoque comparado. Los casos en el Valle de México y San Cristóbal de las Casas. En esta ocasión va a presentar el doctor Simonelli, me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Carlos Ernesto Simonelli Salimbeni es profesor investigador de la UACM en la Ciudad de México. Imparte diferentes asignaturas de licenciaturas en este cuatrimestre, agosto-diciembre de 2024, y actualmente es profesor investigador UACM y profesor de tiempo completo. Adelante, doctor, y bienvenido. Buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mucho esta invitación y bueno, como está previsto, vamos a hacer ponencias de diferentes lugares del país. En este caso vamos a hacer de lo que sería la Ciudad de México, algún municipio del Estado de México, del Valle de México, y también tenemos presentaciones de lo que es San Cristóbal de las Casas, sobre todos estos temas tan preocupantes que tenemos hoy en vista. Si quieres, podemos ir presentando, por favor, Abril. Sí, Lo permítanos. primero sería como ubicarnos en lo que son las emisiones de efecto invernadero, que seguramente a lo largo de estos días ya ustedes habrán visto la problemática. Y bueno, lo que podemos decir muy sucintamente es que estas emisiones de gases han aumentado entre un grado y medio aproximadamente. Ahora ya se tiene esa consideración por encima de las temperaturas que existían a finales del siglo XIX y sobre todo que tienen que ver con lo que fue la revolución industrial y el uso de los combustibles fósiles. Con respecto a esto, muy brevemente, ya sabemos que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha superado inclusive lo que sería una curva de normalidad, pero además lo peligroso de esto es que se está también cruzando con la curva de ascenso de lo que sería el gas metano. No sé si puedas avanzar las dos primeras. Aquí tenemos los gases de efecto invernadero, que es un poco el esquema, y esta es la curva que les comento que se está incrementando y que posiblemente por las proyecciones esto sería hacia el 2027, es decir, muy poquito tiempo, un aumento potencial de este gas que, bueno, tendría efectos mucho más catastróficos de lo que se supone hasta ahora, ¿no? La siguiente, por favor. Con respecto a las emisiones per cápita de dióxido de carbono, sabemos que no todos los países son los emisores más grandes, no son todos los responsables. Sin embargo, hay una gran cantidad de países que aún con emisiones más pequeñas les están sufriendo las consecuencias en el clima. Entonces, por eso hablamos de un proceso a nivel global, por eso hablamos de un fenómeno que es globalizado, y que los grandes responsables, como se ve en este esquema, en este mapita, posiblemente sean los países más desarrollados o en algunos continentes, como se ve en color más rojo más intenso, mientras que otros países contribuyen con menos emisiones. Sin embargo, en América Latina hay países como los que se ven aquí, Argentina, Chile, Venezuela, México, que con ser emisores bajos tampoco es que no somos responsables de estas emisiones, por lo tanto también tenemos que aplicar las medidas de mitigación, y en ese sentido México ha avanzado bastante en estos años en los acuerdos internacionales para el control de sus emisiones. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es cómo las emisiones son producto de la actividad del hombre, es decir, estamos hablando de un fenómeno antropogénico en donde entre 2010 y la actualidad
se está dando con mayor incremento de estas emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, como ya mencionamos el metano, y otros gases que producen estos cambios en el clima. La siguiente, por favor. Líneas generales, entre 1970 y 2019, lo que podemos ver como modelación de los distintos sectores, eh, creo que no estamos en la misma. Ah, ok, la siguiente, por favor. Aquí está. La modelación que se hace por emisión y por el origen de las emisiones, vemos que en general esto sigue una tendencia con emisiones que van desde la agricultura, la ganadería, la silvicultura, los usos de la tierra, pero también, sobre todo, con lo que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles en industrias, en, en el transporte. Y aquí vemos cómo se pueden empezar a modelar estos orígenes, pero siempre, siempre teniendo presente que estas emisiones van en aumento y si no tenemos un control de las distintas fuentes de emisión de estos gases, pues podría ser que cada país tenga alguna característica diferente, algunos países más industriales, algunos países más de tipo agrícola, y sin embargo cada país está contribuyendo a su manera con estos gases. La siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es que, ya entrando un poquito en las estadísticas de este año, el 2024, con ser un poquito más leve del aumento de las temperaturas promedio, casi casi que fue de los más calurosos y casi igualando el 2023, que se había indicado como el año más donde las temperaturas habían alcanzado los límites superiores. Esta es la temperatura, que se está mostrando en esta gráfica, es la temperatura de la superficie de la Tierra. Si me ayudas a abrir con la segunda. Y esta gráfica, la siguiente, por favor, sería la que corresponde a la superficie del océano. Como ven, la verdad es que el panorama es bastante poco alentador porque es muy probable que en este año se haya dado uno de los meses de julio más calurosos desde por lo menos 1850, cuando decimos que empieza la revolución industrial, ¿no? Entonces, quiere decir que estos aumentos en la superficie de la Tierra, pero también unido a estos los aumentos en la temperatura de la superficie del mar, está incrementando fenómenos hidrometeorológicos que ahora nos vamos a referir un poquito y vamos a ver los efectos que ha tenido en el caso de México y en el caso de estudio nuestro. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Bueno, aquí tenemos otra vez las gráficas, pero con un enero de este año 2024 que fue uno de los más calurosos y la temperatura promedio mensual del aire fue 1,66 más alta, es decir, ya estamos superando inclusive el punto 5, el grado y medio Celsius más cálido en comparación con todo el periodo 1850-1900. Si ustedes ven la curva, cómo está la gráfica, van a ver que la tendencia siempre es creciente, pero en esta última parte, que ya estamos en los años 2020, 2022, 23, 24, lo que estamos viendo es que casi está vertical. Esto es peligrosísimo para lo que estamos presenciando, porque si bien la tendencia ya venía en aumento, fíjense como casi que esta curva tiene una pendiente muy pronunciada. La siguiente, por favor. Y en esta, lo que tenemos aquí es una relación estadística entre el promedio de dióxido de carbono en la Tierra y comparado con el aumento de la temperatura en todo un periodo, y esto lo está midiendo el observatorio de Mauna Loa en Hawái, en donde si ustedes ven la línea que, que sigue es tendencialmente muy pronunciada y sigue en aumento, y los últimos años esto no ha decrecido. Entonces,
hay una relación entre la concentración de dióxido de carbono, que se mide en partes por millón, lo que fue el año pasado ya había aumentado, ahora vuelve a aumentar y inclusive está por encima eh, con un nivel superior al del año 2023. Bueno, acá también repito un poco la información de la temperatura promedio de la superficie del mar, lo que nos ayuda a nosotros a comprender algunos fenómenos, cómo se han intensificado, el fenómeno del niño, de la niña, y sobre todo los efectos que puede tener esto en los últimos ciclones, los huracanes, las tormentas tropicales, porque al aumentar la temperatura de la superficie del mar, lo que nos está implicando eso es que toman más energía estos fenómenos y luego tenemos las consecuencias como las que hemos tenido este año con una cantidad inusual de ciclones, inclusive con presencia de dos ciclones simultáneamente, inclusive algunos combinados con una tormenta tropical en el mismo momento, algo que parecía que no era tan probable, pero que sí, efectivamente este año lo tuvimos. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos, bueno, nada más un registro de lo que fue la afectación de este huracán que pasó en septiembre en Guerrero. Ahora vamos a ver que pasaron varios huracanes por el territorio mexicano, pero este fue la afectación de John. Y bueno, se confirma en todo caso el pronóstico más pesimista en este sentido. Vamos a ir un poquito más rápido, la que sigue. Bueno, el cambio climático, decimos, ha causado daños irreversibles en los ecosistemas terrestres, en los sistemas de agua dulce, los sistemas geoféricos, los costeros, y se han producido también daños en los ecosistemas, en las especies naturales. Además, lo que vemos es un aumento en las aguas del mar, lo que vemos es el derretimiento de los casquetes polares. Si puedes pasar dos para ir un poquito más rápido. Aquí está, estas son imágenes de este año en donde se ve la afectación de, del cambio climático, pero ya en los casquetes polares. Inclusive por ahí estuvo la noticia de que se produjo una especie de derretimiento muy fuerte, que a su vez fue causante de un tsunami eh, por el derretimiento de estos casquetes en la parte norte, en Groenlandia. Pero también lo preocupante es cómo se están derritiendo partes de la Antártida. Hasta hace unos años eso todavía no se había podido medir. Y si ustedes ven la corona esta que está como en color rojo, como esta parte describe la parte de hielo que ya se ha perdido y que, bueno, por supuesto esto es un riesgo mayor de aumento del nivel del mar. Vamos a ir un poquito más rápido para que nos alcance el tiempo. Vamos a pasar la siguiente. Acá hay una tabla promedio y este es el monitor de sequía. Este año lo que podemos ver es que la sequía no afectó tanto como el año pasado, a pesar de las altas temperaturas, justamente por el efecto de lo que fue el niño, la niña, la combinación de estos fenómenos y cómo también repercutió en una cantidad inusitada de huracanes. La que sigue, por favor. Y aquí vemos cómo las afectaciones han sido bastante especiales en cada una de las entidades federativas. El Estado de México y la Ciudad de México no son las principales afectadas, sin embargo, también como hay un panorama general de sequía, pues también se ven con alguna afectación. La que sigue, por favor. Si ustedes ven la precipitación, es decir, la cantidad de lluvias acumuladas que hubieron en agosto y septiembre, vamos a ver un poquito un cambio con respecto al año anterior, producto de todo lo que fue el ciclo de huracanes, ciclones, y cómo esto se ha distribuido a lo largo de todo el país. Sin embargo, si ven en estas gráficas, agosto y septiembre ha producido una afectación bastante
singular en el sur-sureste del país, con algunas otras zonas que también pueden haber sido afectadas, pero sobre todo el sur-sureste. Y sin embargo, a la Ciudad de México también nos está afectando por el aumento de la humedad, por el aumento de las precipitaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí tienen como cada uno de los ciclones que se presentaron en territorio mexicano tuvo también una influencia en un régimen de lluvias bastante inusual. Esto, por ejemplo, la primera gráfica es la tormenta tropical Liliana. Estas fueron las consecuencias del huracán John. Fíjense cómo se concentra en el sur-sureste, sobre todo en la parte de Guerrero, también en Chiapas, también en parte de Oaxaca, y una depresión tropical que nos vino en octubre, también en esta misma zona. Quiere decir que hay zonas que particularmente estuvieron muy castigadas este año. La que sigue, por favor. Aquí vemos un poquito el desglose de otros huracanes, pero ya provenientes en el Atlántico, que se originaron en el Atlántico. Fíjense cómo esto fue en junio, tuvimos al huracán Alberto. En junio, julio tuvimos al huracán Chris. Fíjense cómo está afectando toda esta parte del Golfo. En el primer caso, un poco de Yucatán. Y también en julio tuvimos el huracán Beryl. Entonces, fíjense cómo hay dos tormentas tropicales, un huracán, la que sigue, por favor. Y seguimos en los fenómenos provenientes del Atlántico, tuvimos a Francine, que también fue huracán. No afectó tanto porque estaba un poquito más alejado, pero sí tuvo algún tipo de afectación. Helen, que pegó más en la parte de Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Y finalmente el que ya vimos recientemente con toda su fuerza destructiva, el Milton, en octubre, pero que la verdad es que México ha sido eh, realmente salvado porque si vemos las afectaciones que tuvo este huracán en Florida fueron muchísimo más y prácticamente este huracán se formó aquí pero pasa muy cerquita de Yucatán y pasa como de largo, ¿no? Sin embargo, el régimen de lluvias que está trayendo, si ustedes vieron, son seis huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico, tres en el Pacífico, tres fenómenos en el Pacífico, pero cada una trae un régimen de lluvias intenso, ¿no? La que sigue, por favor. Con respecto a las temperaturas promedio, el panorama en general en México ha sido bastante complicado. Sí ha habido un aumento considerable de la temperatura, aún con estos fenómenos de lluvias, de tormentas, ha habido un aumento muy considerable. La que sigue. Y vuelvo a insistir con el tema de las sequías y con el régimen. La que sigue, por favor. Con el régimen de lluvias, pero además con los aumentos de temperatura, como se ve aquí, desde el año pasado estamos teniendo un aumento de temperaturas muy grande. Este año bajó un poquito y producto de las lluvias, por ejemplo, pudimos recuperar lo que es para la Ciudad de México muy importante, que es el sistema de Cutzamala, porque se recuperó hasta un 60% y eso es lo que ha permitido no llegar a una situación de desastre y de crisis hídrica como la que se preveía. La que sigue, por favor. Aquí lo que tenemos son, bueno, presencias de granizos, trombas, también lo habíamos tenido el año pasado, lo hemos vuelto a tener este año, y también en la Ciudad de México, la que sigue, por favor. Precipitaciones, bueno, temperatura al alza, como ya previmos, se, había, se había visto un aumento en las temperaturas promedio, y eso vamos a ver que en el mes de mayo de este año se dio una temperatura récord, inclusive en la Ciudad de México también tuvimos temperaturas por encima del promedio. La que sigue, por favor. Vuelvo un poquito sobre los ciclones y tormentas. Aquí es nada más para como recordarles que esto se mide con una escala de Saffir-Simpson y entonces vemos cómo hay categorías diferentes de acuerdo a la velocidad del viento, la destrucción que puede ocasionar. Tenemos categorías 1, 2, 3 y hasta 5. Y en esta temporada hemos tenido de todo, de todas las categorías.
Inclusive se planteó que el Milton podría haberse pasado a una categoría superior, lo cual favorablemente no pasó, pero hemos tenido huracanes de todos los niveles y tormentas tropicales. La que sigue, por favor. Un poco para hacerles el recuento, aquí tenemos la realidad de lo que es este cambio climático con todos estos fenómenos, algunos que son tormentas tropicales, el Beril que fue categoría 5 de huracán, el Debbie con categoría 1, el Ernesto con 2, Francine 2, y así sucesivamente, y tenemos todos estos que nos han llegado. A ver, ¿qué sigue, por favor? Y en el Océano Pacífico tenemos todas estas depresiones y tormentas y ciclones que nos han llegado y el más recordado a lo mejor fue el John, que produjo muchas afectaciones recientemente en septiembre en toda la costa de Guerrero, inclusive se internó bastante en el territorio. Entonces, este es el panorama que hemos tenido. Lamentablemente se han cumplido las predicciones, inclusive faltaron algunos de los que ya venían siendo previstos, algunos pasaron bastante lejos del territorio, pero aumentaron el nivel de la humedad. Fíjense cómo afectaron estos fenómenos también en la Ciudad de México. Bueno, los ciclos de gran cantidad de calor, pero también lo que se puede combinar con estas temperaturas y las cantidades de humedad de lluvias, han producido granizadas increíblemente grandes, sobre todo en algunas zonas del sur y del poniente de la ciudad, como Álvaro Obregón. Acá vemos estas imágenes que son la verdad es que bastante eh, terribles, como parecía Navidad en agosto, ¿no? Como dice la nota periodística. La que sigue, por favor. Algo que es casi de todas las temporadas, por lo menos de los últimos años. La que sigue, por favor. Son las inundaciones y además la falta de preparación, ¿no? Porque casi que se están repitiendo en las mismas zonas de la ciudad, como es el anillo periférico sur, la carretera Picacho a Jusco, bueno, en fin, hay una cantidad de fenómenos que se repiten año con año y que las autoridades deberían por lo menos tener previsto qué hacer con estas situaciones. La que sigue, por favor. Y otro fenómeno que está siendo recurrente es la caída de árboles, pero este año fue récord, porque se registraron 4.922 caídas de árbol por los vientos intensos, inclusive los especialistas están hablando de mini tornados en la Ciudad de México, ¿no? Para que tengan en cuenta, se dieron en Cuauhtémoc, en Iztapalapa, en Coyoacán, en Álvaro Obregón, pero estamos hablando de cantidades de árboles que producen, como ustedes ven, daños y lamentablemente algunos han sido con víctimas. Ya el año pasado habíamos tenido por lo menos una o dos víctimas fatales por estas caídas de árboles, entonces la Ciudad de México tiene que estar preparándose cada vez más para estos eventos. La que sigue, por favor. Bueno, y como es el panorama no es demasiado agradable, vamos a ir hasta el final, casi que al final para las recomendaciones. Lo que se sugiere como parte de esta investigación es que la Ciudad de México, a pesar de no tener un contacto directo con estos fenómenos eh, devastadores como son los huracanes y los ciclones, pero sí vamos a tener afectaciones en la vida urbana, en los transportes, en los ecosistemas, hay zonas con vocación rural en México que se ven afectados como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, y entonces tenemos que ir hacia una especie de gobernanza, si ustedes quieren, que va desde los niveles superiores, de los niveles más globales y nacionales, pero también la que sigue, por favor, hacia una gobernanza más de tipo local, donde la ciudad, los habitantes de la ciudad se vean también comprometidos con la prevención, con la adaptación. Acuérdense que en la Ciudad de México hay muchos ríos que han sido, bueno, entubados, que ya no están a la vista, pero que siguen ahí presentes. Algunos ríos
muy pocos que siguen vivos, en especial en Magdalena, que corre Magdalena Contreras, pero también están los arroyos, están los acuíferos de Xochimilco, hay canales que todavía siguen en la zona chinampera, los humedales. Es decir, que a nivel local se tiene que lograr una convivencia y también una adaptación de las comunidades, pero en un diálogo con las autoridades. Hay como una especie de divorcio, de distancia entre lo que son las medidas más globales, en donde México participa, inclusive en mercados globales de carbono para la mitigación, inclusive participa permanentemente en estas reuniones que se dan a nivel internacional, pero a nivel local lo que estamos viendo es que cada vez hay más distancia con las colonias, las comunidades, los vecinos que son directamente afectados. Entonces, bueno, esta es un poquito la recomendación de políticas que tenemos, ¿no? Le podemos dar paso entonces a la presentación de Sergio Uriel, no sé si está por ahí. Sí, doctor. Sergio, ¿estás ahí? Bueno, Sí, ya la estoy aquí presentación presente. de Sergio también tiene que ver, ahora sí, que con el Estado de México, con la parte, digamos, de algunos municipios que no son directamente de la Ciudad de México, pero que sí tienen afectaciones bastante similares. Y por supuesto, como son zonas que se conectan y estamos permanentemente transitando y tenemos una cantidad de vínculos comerciales, laborales, estudiantiles, bueno, en fin, una cantidad de relaciones que también cuando pasa algo en el Estado, pues también repercute, ¿no? Entonces, vamos a darle paso también un poquito al estudio de Sergio. Gracias. Muchas gracias, doctor. Les recordamos a la audiencia que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Presento a Sergio, Sergio Uriel Martínez, es estudiante egresado de la UACM en la Ciudad de México, de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana. Actualmente se encuentra en proceso de finalización de su tesis de licenciatura y ocupa cargos en la función pública en el Estado de México. Adelante, por favor, y bienvenido. Buenas tardes. ¿Sí se ve la presentación? ¿Me pueden Sí. indicar, por favor? Ok, bueno, como ya lo había expuesto el doctor Carlos Ernesto Simonelli, este enfoque que realizo yo es más hacia el Estado de México. Si bien es cierto, no tiene que ver nada con la Ciudad de México, recordemos que pertenece este municipio, el que vamos a abordar el día de hoy, a la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es importante e interesante hacer el análisis de este estudio, ya que es muy cercano a lo que antiguamente era el lago de Texcoco. Antes de abordar al contexto del cambio climático, quisiera abordar un poquito las características geográficas y climáticas que tiene este municipio. Como ya lo había mencionado, es un municipio que pertenece al Estado de México, cuenta con 20 kilómetros de distancia al oriente de la Ciudad de México. Su elevación promedio sobre el nivel de mar se encuentra de 2.250 metros y tiene una superficie alrededor de 53 kilómetros cuadrados. Aquí lo que se tiene como estudio es que dentro del clima que caracteriza al municipio es que es templado, húmedo, y se tiene registrado que la temporada de lluvias es de junio a octubre, siendo los meses de julio y agosto en donde más se intensifica la temporada de lluvias. Eh, a continuación podemos visualizar nosotros cómo se encuentra el territorio con las elevaciones prácticamente. Si ustedes ven en la parte superior, pueden identificar que del lado izquierdo de la pantalla, que colinda muy de cerca con el lago Nabor Carrillo, que es el lago artificial y un gran vaso regulador precisamente de esta zona. Eh, Chimalhuacán se encuentra prácticamente con dos cerros, uno que se le conoce como el ejido de Santa María Chimalhuacán y el otro que es el Cerro del Chimalhuache. Por la misma característica que tiene, tiene muchas afectaciones geográficas
que viene por la propia naturaleza, como son barrancos, elevaciones, etcétera, lo que ha intensificado precisamente que con la transformación humana vayamos generando nosotros, que se vayan generando inundaciones. Esto lo remonto un poquito hacia un poquito de historia, que aproximadamente de 1952, cuando se empieza a desecar totalmente el lago de Texcoco, varios de los habitantes de este municipio pues empezaron a utilizar estos terrenos también como zona de cultivo. Sin embargo, al ver que no era tan próspero la cosecha por los temas de salinidad, comenzaron a vender estos terrenos y al no haber agua tampoco para poder seguir cultivando, comenzaron a vender prácticamente parte de de las parcelas. Esto orilló a que no hubiera una regulación correcta en la zonificación y la construcción y el desarrollo de la ciudad. Por ende, fue una expansión demográfica totalmente desordenada, que podemos nosotros volver a visualizar en el mapa. La parte de abajo, que es la parte prácticamente que se desecada del lago de Texcoco, se ve que está bien trazada la ciudad. Sin embargo, la parte que está cercana a la mancha que se ve ahí representada como parte de los cerros, se puede ver que vienen con imperfecciones también parte de la ciudad. Esto, pues aquí yo les pongo cómo era Chimalhuacán en la década de los 90 con los cauces de canales afluentes. Esto quiere decir que en temporada de lluvias es cuando incrementaba un poquito el nivel del agua, del cual aprovechaban precisamente para realizar el cultivo. Posteriormente, estas prácticas, donde el hombre de Chimalhuacán se dedicaba tanto a la pesca como a la agricultura, vemos cómo se ha visto la mancha urbana creciendo, que incluso dentro de las elevaciones o parte de estos cerros se han visto también transformados por el ser humano. Esta transformación ha sido prácticamente acelerada, ya que en 59 años se ha visto una transformación radical. Aquí podemos ver una imagen que es del ejido de Santa María, del corte La Palma, o conocido como La Palma, donde vemos ganado que está pastando. Actualmente, unas calles abajo, podemos ver que ya hay vivienda y que incluso ya está pavimentado. Esto se vuelve, pues, prácticamente alarmante, ya que, pues, por obvias razones, entre más genera la mancha urbana, va a necesitar de servicios básicos como es el agua potable, como es el drenaje, como son las vías de comunicación. Desgraciadamente, la mancha urbana ha crecido exponencialmente, que la administración pública se ha visto limitada tanto en recursos como en el momento de implementar lo que es la infraestructura básica, lo cual pues ocasiona que en temporada de lluvias se saturen y esto por obvias razones generen inundaciones. Ahora, si nosotros le añadimos también el que no existe una conciencia ciudadana dentro de la población y todos los desechos sólidos y desechos urbanos que generamos nosotros se ven reflejados en las calles, lo que genera también un taponamiento del sistema de alcantarillado. Estos factores, pues también podemos ver que tenemos nosotros la topografía de las laderas, lo que anteriormente veíamos como canales, ahora están completamente secos, llenos de basura, tanto de la misma naturaleza que va generando la hierba, las piedras, como desechos también humanos, los desechos sólidos, que la basura de casa e incluso se ha detectado que van a arrojar residuos de tóxicos procedentes de la industria de la medicina, algo que debe de tener otro tipo de tratamiento.
¿Esto qué ocasiona? Pues que se vayan contaminando los mantos freáticos, pero también prácticamente que genere como tal, eh, pues volvemos otra vez a lo mismo y va a parecer redundante, las inundaciones. Aquí podemos ver, de igual forma, hago una comparación del mismo lugar en el año 2000 al 2024. Anteriormente, Chimalhuacán se caracterizaba por no tener un sistema de drenaje y toda el agua corría sobre las calles. Actualmente se introdujo un tipo de infraestructura que no fue planeada a esta exponencialidad de la mancha urbana, lo que pues ahora, así como vemos esta imagen del 2000 donde se ven los encharcamientos, es la misma imagen que se ve en la actualidad e incluso llega a subir el agua alrededor de 90 centímetros, casi un metro en esta zona. Aquí nosotros, o proyecto, un mapa que se ha venido registrando sobre cuáles son los riesgos o las zonas que tienen más probabilidad de inundarse. Las que están en alto riesgo son la zona que se le conocen como los tlateles y es la que está muy pegada a lo que es la autopista de Peñón Texcoco y parte de lo que sería también el circuito exterior mexiquense, muy pegado precisamente al municipio de Texcoco, y en segundo lugar lo que es la parte de Nesa. Algo que caracteriza a Chimalhuacán, que aquí no lo podemos ver, que aparte de que tiene o se está rodeado de dos cerros, también se encuentra rodeado por dos canales de agua. Uno que se le conoce como el Río de la Compañía, el cual proviene de Chalco y Valle de Chalco, y desemboca precisamente en estos vasos reguladores Nabor Carrillo, y el otro que se le conoce como el río Coatepec o el Dren de Coatepec. Prácticamente el municipio se encuentra rodeado por estos canales ahora de aguas residuales, y si le agregamos nosotros el deterioro o la cuestión orográfica, por naturaleza el municipio está en latente riesgo a que siempre sufra de encharcamientos o inundaciones. Aquí les pongo yo, pues prácticamente cómo se ha visto las inundaciones en el año del 2029, en donde pues han tenido mayor afectación las colonias que se le conoce como el fraccionamiento San Lorenzo, el cual tuvo una afectación de 105.989 metros cuadrados, afectando a una población de 400 habitantes, con un total de 80 inmuebles o 80 viviendas, las cuales resultaron dañadas. Más tarde, el día 16, se vuelve a tener igual una afectación la colonia de San Pedro o el barrio de San Pedro, el cual tiene una superficie de 76.414 metros cuadrados que sufrieron igual afectación. De igual forma, 400 habitantes son los que se ven afectados, con 80 viviendas igual que resultaron dañadas. Dentro de aquí también encontramos lo que es Ciudad Alegre, o también se le conoce como Acuitlapilco, el cual tuvo un daño de 5.443.645 metros cuadrados, dañando una población de 15 personas con una afectación de 3 viviendas completas. Tenemos posteriormente a Tlatel Xochitenco, en el cual tuvo una afectación de 26.094 metros cuadrados, con una afectación de 30 personas, afectando o dañando 6 viviendas. Si nosotros le sumamos en el 2009 y principios del 2010, nos podemos dar cuenta que prácticamente la mayor parte de la población, o del territorio de Chimalhuacán, sufrió daños por lluvias, abarcando un total de 786.635 metros cuadrados, con un total de 169 viviendas
dañadas. Más tarde, nosotros en el 2010 nos podemos dar cuenta que solamente se registró dos inundaciones que generaron afectaciones, los cuales vuelve otra vez a repetirse el fraccionamiento de San Lorenzo, ahora afectando 65,000 metros cuadrados y una población de 285 personas con un total de 57 casas. Jardines de San Agustín Atlapulco, el cual tuvo una afectación de 9,000 metros cuadrados, generando afectación de una población de 100 personas y dañando alrededor de 20 casas. Eh, lo más reciente que nosotros, o antes de llegar a lo que sucedió ahora en estas lluvias de agosto, en el 2018 se vuelve a ver otro gran impacto, el cual deja personas fallecidas y numerosos daños, no nada más en la cuestión de la infraestructura, sino también pérdidas económicas, las cuales se vuelven a repetir el barrio San Pedro, Acuitlapilco, la parte alta del cerro que se le conoce como la Copalera, y pues obviamente involucró también que intervinieran tanto el gobierno municipal como el gobierno federal. A continuación les presento una imagen de lo que sucedió en el 2018. Podemos ver que arrastró vehículos y pues empezaba a subir el nivel del agua. Estamos aquí prácticamente en lo que se le conoce también como la cabecera municipal de Chimalhuacán. Y ahora sí, ¿qué impacto fue el que nos dejó ahora en las lluvias del 2024, de este junio? Fue muy mediático, ya que generó una noticia a nivel nacional, en donde se percibía a un trabajador de transporte público que se le conocen como mototaxis, que fue arrastrado. ¿Qué zonas fueron las que vimos que tuvo afectación en este tiempo? Pues fue prácticamente parte de la cabecera, lo que se le conoce la parte de San Lorenzo, se vuelve a repetir San Agustín Atlapulco, e incluso vemos que la parte del sur del municipio es la que comienza a tener mayor afectación. ¿Qué nos ocasionó esta inundación de este junio? Pues obligó una evacuación alrededor de 2,000 familias, las cuales se vieron afectadas por barrancadas de gran consideración, por la gran cantidad de basura y agua que bajó precisamente del cerro. Eh, en la colonia Arturo Montiel estaba latente el peligro de que se desbordara el canal de la compañía, pero algo que es interesante de resaltar es que el agua, eh, increíblemente, en menos de 5 minutos ya había subido el nivel del agua, que incluso a los habitantes no les dio tiempo para que pudieran resguardarse de este acontecimiento que se estaba realizando. Aquí podemos ver precisamente una vivienda, una de las personas que fueron afectadas, de las que mencionaba que llegan a residir en la parte de arriba del Cerro del Chimalhuache, que como pueden ver, toda la parte de arriba era una vivienda y se vio colapsada precisamente por el desbordamiento que generó y el reblandecimiento de la tierra. Eh, Aquí también les muestro el nivel que tiene este canal, el río de la Compañía. Prácticamente son 50 centímetros lo que tiene de altura para que pudiera colapsar este, este canal. Y vuelvo a reiterar, si le añadimos nosotros que viene el agua bajando de los municipios de Chalco, Valle de Chalco, parte de zona de los volcanes, más aparte la lluvia que se genera dentro del mismo municipio, todo el agua que se va desfogando, pues en cuestión de segundos se vuelve a desbordar este canal. ¿En qué lugares generó más o qué colonias fueron las que se vieron más afectadas? Es San Miguel Acuitlapilco, Jardines de Acuitlapilco, la cabecera municipal, Santa María, Santo Domingo, Zapotla, San Juan, San Lorenzo y San Agustín, dando un total de 5,000 viviendas que se vieron afectadas precisamente
por esta inundación. Vemos aquí, les coloco una imagen donde podemos observar pues la cantidad de tierra que fue bajando en la parte baja precisamente del municipio. Vemos que arrastró basura, que arrastró piedras, baja las ramas de los árboles que se encuentran arriba en el cerro y animales que se llevó en su paso. Ya solo tenemos 2 minutos y podemos ir a las conclusiones, por favor, gracias. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos generar a esta parte para prevenir y qué podemos implementar? Mejorar la red de drenaje y alcantarillado dentro del municipio, previendo todo el contexto que se lleva. Reforestar y conservar las áreas verdes para ir generando precisamente que estos árboles vayan reteniendo el agua y regular y ser muy estrictos precisamente en la implementación de normativas en el uso de suelo. Le vemos las imágenes de lo impactante que ha llegado a ser prácticamente el crecimiento del agua, que ha llegado a superar el metro, y pues nosotros tenemos que implementar este desafío de la mano, no nada más del gobierno, sino también hacer la conciencia ciudadana para ir previniendo esta situación que se ha venido generando. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, licenciado casi Sergio. Le vamos a dar paso a la doctora María Minerva López García. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es profesora de tiempo completo de la Facultad de Humanidades, Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas, profesora investigadora del CIDES, y es licenciada en Psicología, maestra en Educación Superior y doctora en Educación. No sé si ya estamos preparados, maestra. Sergio, si dejamos de compartir, por favor, para que pueda compartir la doctora. No me da acceso, permíteme. Podemos hacer lo siguiente, doctor Carlos y Abril, si nos apoya el doctor Domingo y Nelly, hacer a la ponencia mientras aquí me coordino con la doctora Minerva. Gracias. Por supuesto, sí. Sí, claro que sí. Entonces pasamos con, doctor, si quiere presentarlo usted, como usted me diga. No, adelante, adelante, Abril. Ok. Adelante. El doctor Domingo Gómez López es profesor investigador, director de innovación científica y desarrollo académico. Imparte diferentes asignaturas, tanto a nivel de diplomados, licenciaturas y maestrías en este cuatrimestre, agosto-diciembre de 2024. Actualmente es profesor investigador en CIDES y profesor de tiempo completo en la Universidad Intercultural de Chiapas. Por otro lado, Nelly Eblin Barrientos Gutiérrez cuenta con el doctorado en estudios regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigadora por México, por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, y es comisionada a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH. Desarrolla 3 líneas de investigación: economía social y solidaria, desarrollo sustentable y desarrollo curricular y educación en y para la diversidad. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los participantes. Hoy nos toca una anterior, por favor, para presentar el tema. Hoy nos toca hablar junto al doctor Domingo sobre los impactos del cambio climático en los destinos turísticos. Ha sido muy pertinente la manera en que la mesa se integra porque pues vimos ya cómo los dos ponentes anteriores situaron, el doctor Simonelli y el doctor Sergio, situaron muy bien, ¿no? El tema del cambio climático, las emisiones de CO2 y bueno, concretamente, qué impactos, severos impactos que ha provocado, por ejemplo, el tema de la lluvia. Entonces nosotros vamos a hablar, justamente vamos a continuar con este tipo de impactos, pero centrando nuestro interés en las actividades de carácter turístico. Primero, bueno, quisiéramos situar la idea de que a partir del siglo XX van a haber algunos hechos puntuales que colocan el tema del turismo como un concepto bueno, un concepto muy relacionado a las políticas públicas de desarrollo, México,
y en muchos países, ¿no? Como una actividad económica pues que reporta diversos indicadores, ¿no? Como por ejemplo el Producto Interno Bruto en los países, y que esta idea, bueno, está muy situada al concepto de marketing que inicia como disciplina justo en ese siglo, en el siglo XX, pero también vamos a tener que, a la par de que se está reconfigurando, se trata transformando ese escenario de intercambio, situando al turismo como una actividad importante, vamos a ver que también comienza una aguda preocupación mundial por el tema medioambiental. Y comenzamos a ver, por ejemplo, en 1930, la aparición de una ley sobre protección y conservación de monumentos y bellezas naturales, en el 34 una ley más sobre monumentos arqueológicos e históricos, poblaciones típicas y los lugares de belleza natural. Y esto, bueno, esto nos es de interés porque poco a poco en el tránsito del siglo XX al siglo XXI vamos a encontrar, particularmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que interesa grandemente el patrimonio humano y comienza a abrirse la mirada no solo desde lo arquitectónico, sino también a otros elementos que implican lo artístico, lo cultural y lo natural, ya sea tangible o intangible. En particular porque, bueno, conforme va ganando el turismo terreno, no solo como una actividad económica, sino también como una disciplina, un campo de estudio concreto, comienza a pensarse en el desarrollo de la planeación turística, ¿no? Y las modalidades de la planeación turística comienza a pensarse en, en que esa planificación debiera considerar qué es un producto turístico, qué es una atracción turística y cómo lo natural y también lo construido guarda tema en ello, ¿no? Y comienzan conceptos como infraestructura turística o atractivos turísticos de algunos autores, pero además pensamos en modalidades que nos llevan a pensar lo natural, ¿no? Dentro del turismo alternativo, por citar solo un ejemplo, aparece el ecoturismo, que no es la única forma. Podemos pensar también en el turismo de naturaleza o podemos pensar también en el agroturismo, que tiene como un centro de atracción o de atractivo para ejercer la actividad turística, lo que pasa en el agro, ¿no? Lo que pasa en el campo. También es un tema, bueno, que ha sido fuertemente afectado con el cambio climático en este siglo. La siguiente, por favor. Y bueno, este tema, ¿no? Del cambio climático, como lo han expuesto ya nuestros ponentes anteriores, pues es un tema muy observado, ¿no? Es un tema que ya reporta muchos datos sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero que tiene, que han aumentado la temperatura en la superficie, ¿no? En el mar, y el calor ya también se ha señalado, y que ha dado pauta a fenómenos naturales, pues, un poco improbables quizá en algún otro momento, ¿no? Como las sequías, como por ejemplo los incendios e inundaciones y que ha cambiado por completo, ¿no? Los escenarios que en algún momento se revisten de un gran valor estético y que sirven como referentes de atractivos turísticos en diferentes sitios, no solo bueno, de mi estado, de mi país, sino que del mundo entero. La siguiente, por favor. Entonces vemos pues aquí otra gráfica, acá hay más datos adicionales, creo que complementan de alguna manera ya los muy amplios datos que se dieron en la primera ponencia. Aquí vemos el dióxido de carbono, el metano, el aumento. En la siguiente, por favor, vamos a ver nuevos datos sobre la temperatura superficial. Ya, vamos muy rápido con esto porque ya se ha visto en la presentación anterior. Evidentemente, como lo dijo el ponente anterior, la temperatura ha subido, ¿no? Y curiosamente, bueno, también, digamos, la comunidad científica está atenta al tema y está estudiándola y está, pues, produciendo conocimiento científico sobre este tema, porque es un tema que emerge con mucha fuerza y que está reconfigurando nuestros escenarios cotidianos. Aquí tenemos, por ejemplo, que Estados Unidos domina el número de estudios de turismo y de cambio climático en un periodo de 10 años, de 2012 al 2022, en publicaciones indexadas de Scopus. Fue el país que mayor número de productos tuvo, pero también hay que recordar que es considerado uno de el país más rico, ¿no? del planeta y también pues uno de los que más contaminan. Miren, por ejemplo, en la siguiente gráfica,
tenemos estas láminas que nos dicen, por ejemplo, que Estados Unidos es bueno, nuestro continente, quien ocupa el segundo lugar como emisor de CO2. Y México, pues, está situado en el 15º lugar como emisión de CO2. Y nos dice, pues, nos da acá una idea, pues, de este tema, presente en todos los países. Siguiente, por favor. Y bueno, acá está en esta otra, como ustedes podrían sospechar, si nos preguntamos en la lámina anterior, ¿quién es en el ranking mundial el principal emisor de gases de efecto invernadero? Pues tenemos, por supuesto, a China en primer lugar y en tercer lugar a India. Entonces vemos en estos países grandes maquiladores, ¿no? Grandes productores industriales. La siguiente, por favor. Y bueno, esta otra muestra a México, les dije que estaba en el 15º lugar, y entonces aquí en esta gráfica nos muestra, digamos, relacionado a qué está ese CO2, y vamos a ver que el tema de la energía es un tema, pues, de interés también, porque nos remite a la mayor producción de CO2 en el país, luego la agricultura y luego otras actividades, ¿no? Que si bien no está el turismo dentro de ese listado de las primeras actividades relacionadas al CO2, pues sí está implicada en el tema de que como actividad económica se ve fuertemente, pues, afectada por este tema global. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a esto también, a veces los comparativos se colocan no para comparar como tal, sino para que observemos cómo, bueno, dije, Estados Unidos es el segundo emisor de CO2 y en México es el 15º, ¿no? Entonces, a un costado ustedes tienen a Estados Unidos, ustedes van a ver eh, que sí hay, digamos, diferencias, ¿no? Entre la ocurrencia de peligros naturales presentes en ambos países, ¿no? En ambos es importante las tormentas, ya el ponente anterior nos mostraba algunas imágenes muy dolorosas sobre la afección de la vida de muchos seres humanos, justamente por tormentas, inundaciones, ¿no? Pero bueno, las tormentas y las inundaciones son los dos fenómenos principales en ambos países, y vamos a ver que, bueno, para el caso de Estados Unidos, el tercer lugar lo ocupan los incendios, mientras que en México son los movimientos telúricos, ¿no? Los temblores. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a hablar ya más concretamente del turismo y le pido al doctor Domingo que me releve. Le doy la estafeta a él. Muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, de estos datos desde la primera ponencia, la segunda, no lo habíamos relacionado con alguna actividad en particular. Ahora lo vamos a relacionar con este sector que es muy importante, que este es un dato que me parece maravilloso pensar lo siguiente: después de la pandemia, justamente la llegada de turistas internacionales en todo el mundo, no hemos llegado como lo traíamos, digamos, el dato en el 2019. Entonces, si observamos 2020, 21, 22, 23, y apenas este año comienza de alguna manera a darle mayor valor. Sin embargo, tenemos todavía una serie de problemas. Si le agregamos entonces esos problemas ambientales, digamos, los efectos de lo que estamos viendo ahora, hay varios lugares del mundo que la gente ya no quisiera ir. Entonces vemos de alguna manera, por ejemplo, el destino más importante que se visitaba, digamos, muchos años desde la Segunda Guerra Mundial hasta el 2019, nos referimos justamente al arco norte del Mediterráneo. Todo el mundo iba allí, en el caso de los europeos. Ahora están cambiando de destino por este efecto que estamos viendo. Ahora se quieren ir a Suecia, a Finlandia, a Noruega. Bueno, en ese sentido va el tema, pues, ¿no? Vemos de alguna manera aquí, estos son, digamos, estadísticamente hablando, vemos justamente que del 2019 que traíamos un crecimiento sostenido y empezamos a tener literalmente un decrecimiento. Ahora estamos intentando, pero aún nos hace falta definitivamente, ¿no? Esa es, digamos, la estadística a nivel mundial. Pero si nosotros vemos en América, también está ocurriendo lo mismo. América, digamos, la recuperación en ese sentido va lento como pospandemia, ¿verdad? ¿No? Pero si vamos directamente con nuestro país, vemos igual, o sea, la recuperación es bastante lenta y nos va a llevar todavía al menos unos 2 años más para quizás empezar a tener más, no sé, beneficios
del tema turístico, pues, ¿no? Pero dicho esto, entonces nos planteamos cómo nos afecta estos problemas que tenemos ahora en temas ambientales. Lo que pasa es que nosotros analizamos particularmente en algunos sitios, por ejemplo, esta es una de las imágenes que hubo justamente en Acapulco, ¿no? No se ha recuperado, acaba de pasar nuevamente otra tormenta que afectó nuevamente este destino. Y entonces, pues no se recupera de alguna manera. Estamos hablando de destinos masivos, pero también ocurre lo mismo en destinos que están pensados realmente, digamos, para la naturaleza. Entonces, veamos para el caso de Chiapas. Chiapas es uno de los estados que tienen mayor valor desde el punto de vista natural, pues, de la naturaleza, que es el atractivo más importante. Sin embargo, si nosotros comparamos territorialmente Chiapas con Costa Rica, pues, tiene unas características parecidas, ¿no? Costa Rica lo ha trabajado bastante bien. Sin embargo, en Chiapas vamos a ver algunos datos que efectivamente tenemos poco y además de lo poco que llegan y no estamos cuidando particularmente esos atractivos que de alguna manera son tan importantes, ¿no? Veamos entonces algunos datos, particularmente del caso del 22 al 23, vemos que efectivamente uno de los destinos más importantes justamente es Tuxtla Gutiérrez, de ahí sigue San Cristóbal, donde estamos ahora, ¿verdad? Pero además también un tema muy importante que tenemos que pensar, este me parece muy importante, ¿verdad? ¿Dónde van, digamos? Particularmente la gente está interesado en los centros turísticos de naturaleza, que son los centros donde trabajan con atractivos turísticos de naturaleza, pero particularmente donde está la participación de los pueblos originarios, también me parece importante y está aquí muy bien detallado, ¿no? Pero además también una cosa maravillosa que me llama la atención es que efectivamente está bien, tenemos una derrama económica, es muy cierto, pero si en algún momento analizamos que aquellos lugares que siempre han llamado la atención y tiene problemas meteorológicos, ¿verdad? De alguna tromba o lo que pasa allí, por supuesto que vamos a dejar de visitar. De hecho, uno de los datos que me parece interesante observar es que la ocupación hotelera nada más en estos lugares, y si nos vamos para San Cristóbal de las Casas, particularmente, apenas en enero del 2022 tenía el 28% y en el 2023 32%. ¿Esto qué significa? Que en algunos lugares actualmente, en San Cristóbal de las Casas, por ejemplo, están cerrando los hoteles. ¿Por qué? Porque no pueden operar con este mínimo, digamos, de porcentaje de ocupación, por ejemplo, ¿no? Si eso pensamos en los proyectos turísticos que están en las comunidades, está un poquito más complejo aún. Pero veamos este dato que me parece muy importante, es que cuando se le pregunta de alguna manera al turista qué viene a hacer a Chiapas, pues el número uno justamente viene a Chiapas para apreciar la naturaleza. Pero si esa naturaleza que se ha convertido en atractivos turísticos aquí en nuestro estado, no lo cuidamos, no solamente que directamente, sino ya son eventos, digamos, meteorológicos que no está a veces a nuestro alcance, ¿no? Por lo tanto, podemos afectar, ¿no? Uno de los destinos más visitados, Cañón del Sumidero, Lagos de Montebello, ¿no? Pero además también es cierto, una parte puede, digamos, depender de nosotros. Cañón del Sumidero cuando se llena, digamos, de la basura, pero inorgánica, lo cual significa que estoy hablando de plástico, pues sí tiene que ver con nosotros también directamente y esto afecta la imagen, afecta evidentemente esta opinión por parte de los turistas diciendo, no me gusta, no está bien. Ese es un tema, me parece importante, ¿no? Pero además también si observamos, efectivamente, ¿no? Una parte fundamental es que el caso de Chiapas en general, digamos, en promedio tenemos más visitantes nacionales y una mínima cantidad de extranjeros. Aquí están los datos, un 16%, en tanto que el 84% son mexicanos. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, tenemos que concientizar no solamente a los prestadores de servicios turísticos locales, sino también a los mismos turistas, ¿verdad? Para que cuiden esos atractivos turísticos de naturaleza. Pero vean este dato, digo, San Cristóbal, digamos, ya entrando aquí en la parte muy local, pues se promociona así, como un pueblo mágico, es importante, es un destino cultural. Sin embargo, alrededor de San Cristóbal están también lugares tan bonitos, pero que lo están descuidando. Por aquí debe de haber alguna imagen, en un momento vamos a ver. Y bueno, todo esto que estamos comentando y que también ya vi en Chimalhuacán parecido, ¿verdad? Esas inundaciones, porque claro, San Cristóbal está en un valle y miren también en parte, digamos, del centro de la ciudad está, digamos, en temporada de lluvias intensas,
se afecta, ¿verdad? Y afecta a todos, no solamente el turismo, sino a otros, digamos, sectores económicos. Ese es uno de los sitios. Miren nada más cómo esta es la parte sur de la ciudad, sobre todo esta imagen que está en la parte superior derecha, pues vemos que este es un parque ecoturístico Montetic, de lo que queda ahora, porque se quemó muy buena parte hace muy poquito, ¿no? Bueno, esto aquí es en abril justamente, ¿no? Entonces, descuidamos, no lo aprovechamos al máximo y sobre todo también esto hace que los turistas busquen otros destinos. En ese sentido, hay una parte muy importante que tiene que haber una corresponsabilidad. Tenemos que hablar ahora todo el mundo con este tema que tiene que ver con la sostenibilidad de todas las actividades. Llámese, por ejemplo, quizás un tema que tiene que ver con la producción o con la parte agropecuaria. Pues sí, es importante. Es decir, ya no solamente es el tema con la parte del medio ambiente, sino tenemos que entrar en todos los sectores económicos para cuidar, digamos, los efectos que genera todos estos sistemas de producción, generar este tema que tiene que ver con la colaboración entre distintas instituciones relacionadas con el medio ambiente. Tenemos que darle mayor valor al patrimonio cultural, pero también el patrimonio natural, sobre todo porque observamos que en este caso el atractivo más importante para Chiapas es la naturaleza. Pero además también una parte muy importante que teníamos que pensar en algún momento es que cuando vemos que tenemos este tema, digamos, estos problemas climáticos, ¿verdad? Que afectan los destinos, pero también los mismos turistas definen dónde quiero ir, dónde quiero pasar mis vacaciones, pero si un destino está afectado bajo o con estas características, pues yo no iría, ¿no? Por lo tanto, es muy importante analizar dónde y qué está ocurriendo con el efecto invernadero y todo este cambio climático que tenemos en distintas partes del mundo. Y lo que comentaba hace ratito es que los turistas que llegaban en el mar Mediterráneo ahora se están yendo justamente con los países, digamos, nórdicos, ¿no? Por aquí vamos a dejar nuestra presentación. Ya nos pasamos 2 minutos, así que yo les agradezco mucho. Muchas gracias por su atención. Doctora, ahorita ponemos su presentación. Regálenos 2 segundos, por favor. Es- ahí está. Adelante, cuando guste. Sí, Muchas gracias, gracias. Abril. Muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a hacer una síntesis de esta presentación y espero que pues a todos los que nos están escuchando el día de hoy y están viendo esta mesa, que justamente fue una cuestión comparativa de lo que sucede en la ciudad de la Ciudad de México y Valle de México y por supuesto San Cristóbal de las Casas Chiapas. Bueno, quien me acompaña en esta ponencia es la doctora María Minerva López García y vamos a verlo desde el enfoque psicopedagógico, cómo estos fenómenos naturales del cambio climático y que los riesgos hidrometeorológicos tenemos que tenerlo presente desde la formación del profesional. Adelante, por favor. Va a ser, gracias. Pues conocer las habilidades socioemocionales que tenemos que tener en la parte de la formación profesional de todas las personas que estemos interesados en este tema de la educación ambiental. Entonces, es algo prioritario, las imágenes nos dicen mucho y alguien que antecedió a esta mesa, que fue la conferencia magistral de la doctora Coral, pues fue un tema muy interesante que mencionó que hace falta justamente el financiamiento para las investigaciones y algo también, la inversión en la formación del capital humano, en la cuestión de los recursos humanos. Y esto es lo que a nosotros nos interesa como Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, retomar que la educación ambiental debe desarrollar estas habilidades socioemocionales para la vinculación con la naturaleza y que cada uno de los seres humanos pues tengamos esta responsabilidad y este respeto con ello. Siguiente. Entonces, como parte de este estudio de caso de la investigación, pues CIDES es una institución académica que es reconocida por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología y en la cual pues nos encargamos, nos interesa estos temas importantes y lo tenemos como ejes transversales en todos los programas educativos que ofertamos actualmente como parte de la educación continua. Dentro de nuestra misión y visión podemos contemplar que existen muchos, desafortunadamente, como lo dijo el doctor Carlos Simonelli, estas estadísticas, estos números muy alarmantes debido a la falta de
de conciencia y de información de que nosotros debemos de tener como educadores ambientales que el cambio climático sí existe, y este cambio climático pues ya estamos teniendo los resultados a ello. Entonces, como institución educativa, pues nosotros estamos haciendo este fomento a que existan personas dentro de programas de educación continua, dentro de posgrados, que existan personas que puedan compartir, que puedan desarrollar la habilidad socioemocional para poder tener más personas a que cuidemos nuestro planeta, a que sea parte de un quehacer de manera individual y de manera grupal. Dentro de estos valores que nosotros tenemos como CIDES, como parte de este centro de investigación, pues está la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental, el respeto a la diversidad cultural, liderazgo transformacional y la pasión por la excelencia. Como parte, la siguiente, por favor, como parte de esta investigación, pues nuestro compromiso es formar a estos profesionales en temas de educación ambiental, justamente en temas muy concretos a su realidad, y sobre esa realidad poder dar propuestas, poder hacer proyectos acorde a las necesidades que se tiene. Y pues también algo muy interesante que se mencionó en esta mesa fue la cuestión de las políticas públicas que hoy en día debemos de actuar, debemos de hacer la parte importante de la gobernanza, y sobre todo incluir todos los principios de la sustentabilidad. Y es por eso que dentro de este estudio de caso, como parte de los resultados que se tuvieron dentro de seguimiento de egresados, podemos encontrar personas que han desarrollado esta habilidad socioemocional en diferentes aspectos que se van a ir desarrollando, que la doctora Minerva me va a apoyar en ello. Este dato interesante que les queremos compartir: dentro de la investigación hemos encontrado que los perfiles de los estudiantes quienes ingresan a los diplomados que se ofertan con este enfoque y este paradigma de trabajar la sustentabilidad como algo transversal, pues encontramos que existen estudiantes de pregrado en un promedio de 21 a 25 años, estudiantes de posgrados en la edad de 24 a 55 años, y activistas. Aquí también es un punto interesante remarcar que son docentes, algunos de ellos, investigadores, funcionarios públicos, empresarios o emprendedores. Algo que tenemos que remarcar dentro de este trabajo que se hace en la institución, formando profesionales justamente para desarrollar las habilidades socioemocionales, es que son diferentes partes de la República Mexicana que se encuentran estos riesgos hidrometeorológicos, estos fenómenos naturales, y que también están preocupados y ocupados por hacer propuestas al respecto. Y esto es algo que nos une, y hacemos estas comunidades de aprendizaje para poder, ahora sí, educar a más personas en este tema tan interesante como los que están aquí presentes, justamente buscando información para poder dar propuestas y poder accionar. Adelante. Y en este apartado, conocer las estrategias de la formación de la educación conocer las estrategias de formación de la educación a distancia, en la cual se utiliza dentro del CIDES, pues es justamente a través de una fundamentación pedagógica que se basa en 3 principios muy interesantes, que es el aprendizaje basado en proyectos. Al egresar nuestros estudiantes dentro de CIDES, como parte de esa institución, pues tienen que elaborar un trabajo final que consiste en evidenciar los aprendizajes que se obtuvieron durante la duración del diplomado, también a partir de la recuperación de las experiencias donde estén laborando, donde están las problemáticas ambientales que se están trabajando, y sobre la reflexión. Esta reflexión que implica justamente el quehacer profesional, a lo que vamos a dar propuestas reales a nuestras necesidades que tenemos dentro de nuestro perfil de ingreso y de egreso, que lo que señalan los programas educativos que se ofertan como parte importante de desarrollar varios elementos importantes, que es la empatía, que es una de las estrategias que se utilizan, y que posteriormente la compañera, la doctora Minerva, nos va a hacer el favor de continuar con esta presentación. Le cedo la palabra, doctora. Muchas gracias, doctora Mary Jane. Bien, algo que me gustaría destacar, si quieren poner la siguiente lámina, es que la experiencia que nosotros traemos ahora con ustedes, bueno, verán que tiene una mirada psicopedagógica. Justamente eso es lo que a nosotros nos interesa también. Y queremos recuperar esta idea de que antes, por ejemplo, se pensaba que todo el trabajo, digamos, formativo,
tenía que descansar solamente en el desarrollo de conocimientos. Sin embargo, desde hace mucho tiempo allá, lo afectivo también forma parte del currículum y de manera formal, pues el interés de nosotros a partir del trabajo de formación es precisamente revisar qué es lo que sucede con las habilidades socioemocionales y qué tendríamos que hacer nosotros para poder, digamos, en el trayecto que va desde los diplomados, avanzar para que ellos puedan tener una mirada distinta desde este aspecto. La habilidad socioemocional tiene que ver, por ejemplo, con la empatía en el cuidado del medio ambiente, con esta idea justamente de comprender, por ejemplo, los estilos de vida, las desigualdades sociales, las prácticas de consumos y la relación con la biodiversidad. Es importante también que durante el proceso de formación puedan comprender el impacto, reflexionando sobre las consecuencias que hay en cada acción que nosotros desarrollamos, y ya lo hemos visto precisamente a través de las diferentes diapositivas, las imágenes de los compañeros que nos antecedieron, y esta idea de poder conectar con la naturaleza para promover precisamente experiencias que nos hagan vivir qué es lo que sucede en la relación que tenemos con el medio ambiente. La siguiente, por favor. No sé cómo andamos de tiempo, creo que ya andábamos un poco apurados. Espero que nos dé tiempo si andamos carrereados. Bueno, hay habilidades socioemocionales en el educador ambiental. Algunas tienen que ver con la comunicación, otras tienen que ver con el trabajo en equipo y otras tienen que ver con el liderazgo. De un tiempo para acá, si ustedes recuerdan, quienes están, digamos, en el ámbito educativo, se ha estado hablando acerca de las habilidades blandas, porque se ha encontrado que justamente los profesionales, por ejemplo, pueden desarrollar una serie de conocimientos disciplinares, pero que hay cosas no cognitivas, como se le ha dado en llamar, que tienen que ver con el liderazgo, que les hace falta a muchos, ¿verdad?, con poder aprender a trabajar en equipo, que no es lo mismo la colaboración de cuando estamos en un salón de clases, ¿verdad? Y también las habilidades de comunicación, básicamente para poder establecer el diálogo. Este diálogo, Paulo Freire ya lo había señalado desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la escucha activa y la no dominación sobre el otro, ¿no? Entonces, esa es una idea fundamental con la que nosotros estamos trabajando en los diferentes diplomados. La siguiente, por favor. Bueno, también aquí en ese sentido, en las estrategias de formación, nosotros centramos nuestra atención en el aprendizaje experiencial a partir de la observación, por ejemplo, que son muchos de los ejercicios que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes, y recuperando sobre todo las experiencias para poder detectar los problemas ambientales, ¿verdad? Muchos de ellos, por ejemplo, tienen preocupaciones respecto al cambio climático en general, a la pérdida de la biodiversidad, pero también hay cuestiones muy específicas, por ejemplo, centradas en el agua, en el suelo o en el aire. Y también se trata de que se vayan con algo, ¿no? O sea, que no sea un diplomado en donde solamente aprendan, tienen que aprender también primero reflexionando sobre las problemáticas para que después puedan generar proyectos susceptibles de ser aplicados en educación ambiental. Aquí entonces también otro aspecto importante es la motivación, ¿sí? El poder predisponerse al aprendizaje, que básicamente eso es lo que significa. Entonces, nos ha interesado siempre inspirar para que los estudiantes se conviertan en agentes de cambio. Si bien es cierto, quiero señalar que, por ejemplo, vemos que algunos de nuestros estudiantes son activistas, muchas veces traen ya como una ruta trazada acerca de lo que tienen que hacer, pero han dejado de ver otros aspectos, y entonces ese es nuestro trabajo para que ellos realmente se puedan asumir como agentes de cambio, pero con un conocimiento bien específico de lo que tienen que trabajar. Estrategias de formación de liderazgo, también ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, esta idea también importantísima, el empoderamiento. Nosotros vemos que a veces tenemos que trabajar con nuestros estudiantes para que se las crean, para que ellos sientan que son capaces de poder generar cambios que sean cada vez más efectivos, y sobre todo este otro asunto que tiene que ver con la colaboración para poder trabajar en situaciones bien específicas y tendientes a lo que está sucediendo en su vida cotidiana. La siguiente, por favor. Bueno, nosotros
finalmente somos profesores antes que otra cosa, ¿verdad? Y como profesores nos preocupa la formación, pero también en eso estamos, digamos, como tratando de investigar sobre nuestra propia práctica. Y entonces, al inicio del trabajo que nosotros hacemos de formación, hacemos ejercicios, utilizamos diversas estrategias, ya sea a través, por ejemplo, de alguna actividad específica, que puede ser desde la presentación misma hasta ir incorporando algunas otras ideas. Utilizamos estrategias para recuperar inicialmente todo lo que tiene que ver con sus expectativas, con sus intereses, con lo que piensan respecto a la educación ambiental, y que los lleven precisamente a la reflexión, aquí está la reflexión de lo que han hecho, pero también de lo que van a realizar. Entonces, iniciamos con este diagnóstico inicial, y en la medida en que van avanzando, al final ellos tienen que construir un documento que les permita reflexionar sobre todo. Hay una parte de ese documento que es la que a nosotros nos interesa y la que les vamos a presentar, donde ellos nos tienen que decir qué es lo que aprendieron, concretar, sintetizar a través de una actividad metacognitiva para que nos digan con qué se quedan de todo este aprendizaje. Entonces, se inicia con el diagnóstico inicial para ver justamente intereses, preocupaciones, pero también hemos detectado, por ejemplo, asuntos que tienen que ver con la gestión de las emociones en la problemática ambiental. Bueno, ¿qué encontramos de manera general en el trabajo? Digamos, ¿cuáles son las cosas en común? Primero, que sí hay una preocupación por la problemática ambiental. La gente no viene, como a lo mejor está en la licenciatura, que de pronto tiene un curso que tiene que llevar y que no le gusta, pero lo lleva. La gente viene porque desea resolver problemas ambientales. Entonces hay una preocupación por la problemática ambiental. Les interesa generar conciencia ambiental en los otros, porque muchas veces, por ejemplo, hemos encontrado casos en donde como que se quejan de la indiferencia, y a lo mejor lo podemos ver en los diferentes escenarios, de la indiferencia de los otros frente al cambio climático. Incluso pueden experimentar una especie de soledad, pueden ser profesores, pueden ser educadores en general, pero se sienten solos, ¿no? Respecto a que la gente no tiene conciencia ambiental. Hay expectativas para tratar de desarrollar procesos de intervención, pero que sean eficaces. Sí están haciendo cosas, pero probablemente sienten que hay todavía aspectos que necesitan mejorar. Vienen motivados para colaborar en proyectos, preferentemente como líderes, pero también en algunos casos, casi en la mayoría, hay poca capacidad de liderazgo. Hay frustración, entrando con el asunto de las emociones, y hay enojo ante lo que se vive en temas ambientales. También hemos visto que, por ejemplo, en el caso de algunos activistas, hablan desde lo que ellos hacen, pero no hablan de su equipo, de su grupo de trabajo. Entonces, mucho del trabajo que están haciendo es de manera individual, y a veces en un análisis más específico hay un concepto que nosotros utilizamos en psicopedagogía, que es el perspectivismo, y que es esta poca apertura que hay para poder colaborar con los otros. Y también otro aspecto importante que encontramos fueron medianas habilidades de comunicación. La siguiente, por favor. En los diferentes trabajos que ellos tienen que presentar, porque cada diplomado tiene la característica del trabajo para presentar, siempre les pedimos que reflexionen sobre los que han aprendido. Entonces, empiezan a reconocer la importancia de la colaboración activa, comprenden que esta es la parte de la empatía, porque mucha gente dice es que no puede ser, porque no hacen conciencia, porque no viven de otra manera, o sea, siempre están en el deber ser. Y entonces de lo que se trata es de que también se puedan poner en los zapatos del otro para saber cómo lo pueden ayudar. Entonces, la empatía es un pilar fundamental en la gestión de las emociones, y empiezan también a comprender entonces la situación de los otros para integrarse a estos proyectos de educación ambiental. Y algo que, bueno, es así como importantísimo, y eso nos dice que sí, la formación está teniendo impacto, empiezan a desarrollar la autoeficacia, algo que yo les señalaba antes, ¿no? Con esta idea de
no se la creen, pero ahora, al paso del tiempo, ¿verdad? Y con el acompañamiento que les vamos dando, entonces se la empiezan a creer, que sí pueden ser capaces de generar cambios. Hay mayor motivación, ya casi estamos en el tiempo, hasta termino, mayor capacidad de liderazgo para escuchar y aprender de los compañeros y empiezan a mejorar las emociones, particularmente las relacionadas con la frustración. Adelante. Creo que ya casi terminamos. Aquí hay algunos ejemplos que hemos recuperado de los textos, ¿verdad? Que aprenden a ser tolerantes, que aportan experiencias y que se sienten más confiados, que ellos reconocen que a lo mejor no conocen suficientemente los contextos y que eso es importante para ellos. Y creo que la siguiente, por favor. Ya nada más, entonces vemos aquí como ya resumiendo, concluimos que es importante que aprovechamos la diversidad que existe en la formación de los especialistas para apuntalar mejor la formación, que trabajamos empatía y responsabilidad, colaboración y liderazgo, que son cosas que hemos encontrado. La siguiente, por favor. Y que bueno, eso se traduce en que al compartir las experiencias, nosotros no hacemos un trabajo solamente así como de conferencia magistral, sino por el contrario, generamos estas situaciones de aprendizaje de tal manera que todos podemos compartir y aprender de las experiencias de los demás. Y bueno, las habilidades comunicativas que ya lo habíamos señalado. Gracias. Muchas gracias, maestras María Jane y Minerva. Muy interesante toda esta formación. Y bueno, debo decirles que yo también soy parte de esa formación que brinda el CIDES, porque soy doblemente egresado de CIDES, de sus diplomados. Entonces, muchas gracias a Abril y también muchas gracias al doctor Domingo, muchas gracias a la doctora Nelly y al PINC, que siempre nos recibe y nos da este apoyo para, bueno, por lo menos que la gente conozca lo que estamos haciendo, nuestra actividad, nuestras investigaciones. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos compartieron esta tarde, que fueron un poquito más de 70 personas, entre unos y otros, en promedio, y bueno, y más la gente que nos está viendo en Facebook, me imagino. Entonces, Así es. bueno, muchos éxitos para los 2 días que siguen para el Congreso y como siempre, adelante con estos temas. Gracias, Abril. Muchas gracias a ustedes. El programa de investigación y cambio climático les agradece su participación. Sin duda fueron participaciones muy interesantes, muy gráficas y pues bueno, les agradecemos mucho.